En 2019, un virus emergente comenzó a extenderse rápidamente por el mundo, transformando la vida tal como la conocíamos. La pandemia de COVID-19 no solo trajo consigo desafíos en la salud pública, sino que también desató debates sobre la economía, la política y la ciencia. ¿Cómo respondieron los gobiernos? ¿Qué impacto tuvo en nuestras sociedades? Acompáñanos en este recorrido por los hechos, las decisiones y las voces que marcaron uno de los capítulos más significativos de la historia reciente. Si deseas profundizar en este análisis imparcial y riguroso, no olvides suscribirte a nuestro canal y ser parte de esta exploración histórica. El virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, pertenece a una familia de virus conocida como coronavirus, que incluye varios patógenos responsables de enfermedades respiratorias en humanos y animales. Los orígenes del virus han sido objeto de intensa investigación y debate desde su aparición. Se cree que los coronavirus, en general, tienen un reservorio natural en murciélagos, y algunos estudios sugieren que SARS-CoV-2 podría haberse transmitido a humanos a través de un huésped intermediario, aunque la identidad de este huésped todavía no ha sido confirmada. Los primeros casos de infección por SARS-CoV-2 se documentaron en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China. En un principio, muchos de los individuos infectados tenían vínculos con el mercado de Wuhan, un lugar que vendía mariscos y animales vivos, lo que llevó a la especulación de que el virus podría haberse originado en dicho entorno. Sin embargo, investigaciones posteriores indicaron que algunos de los primeros casos no tenían relación con el mercado, lo que sugiere que el virus podría haber estado circulando en la población antes de ser identificado. Desde el inicio de la pandemia, los científicos han trabajado para rastrear la evolución del SARS-CoV-2. Estudios genéticos han revelado que el virus presenta similitudes con otros coronavirus identificados anteriormente, como el SARS-CoV, que causó un brote en 2002, y el MERS-CoV, responsable de infecciones en Medio Oriente. La secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 ha permitido a los investigadores comprender mejor su estructura y cómo se propaga. Las teorías sobre los orígenes del virus han generado un amplio espectro de posturas. Algunos investigadores sostienen que el SARS-CoV-2 se originó naturalmente en un reservorio animal y que su transmisión a humanos fue el resultado de un contacto cercano. Otros han planteado la hipótesis de que el virus podría haberse filtrado de un laboratorio, específicamente del Instituto de Virología de Wuhan, que se dedica a la investigación de coronavirus. Este último punto ha sido objeto de controversia y ha llevado a la comunidad científica y a gobiernos de diferentes países a investigar más a fondo. Las implicaciones de los orígenes del virus son significativas no solo para la salud pública, sino también para la política internacional. El debate sobre la naturaleza del surgimiento del SARS-CoV-2 ha influido en las relaciones entre países, así como en la percepción pública sobre la transparencia y la cooperación en la investigación científica. Mientras tanto, la búsqueda de respuestas continúa, con la comunidad científica comprometida en desentrañar el misterio del origen de este virus, que ha tenido un impacto global sin precedentes. A finales de diciembre de 2019, se comenzaron a reportar casos de una neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, un importante centro urbano en la provincia de Hubei, China. Las autoridades locales notificaron a la Organización Mundial de la Salud sobre la aparición de estos casos inusuales, que presentaban síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria. A medida que avanzaban los días, el número de pacientes comenzó a aumentar, lo que generó preocupación entre los profesionales de la salud. El primer caso confirmado de COVID-19, como sería más tarde denominado, se identificó en una persona que había estado en el mercado de Wuhan, que era conocido por la venta de mariscos y animales vivos. Sin embargo, a medida que se llevaban a cabo investigaciones adicionales, se descubrió que no todos los pacientes iniciales tenían vínculos directos con este mercado, sugiriendo que el virus se estaba propagando de persona a persona, algo que complicaba la contención de su diseminación. Durante las primeras semanas de enero de 2020, la situación evolucionó rápidamente. Los informes sobre nuevos casos comenzaron a multiplicarse, y las autoridades sanitarias de Wuhan implementaron medidas de control, que incluían el aislamiento de pacientes y el seguimiento de sus contactos. Sin embargo, la naturaleza contagiosa del virus se hizo evidente, y los casos comenzaron a aparecer en otras ciudades de China, y eventualmente, en otros países. El 7 de enero, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado el agente causante de la enfermedad como un nuevo coronavirus. A partir de este momento, los esfuerzos para comprender y controlar la propagación del virus se intensificaron. Los investigadores comenzaron a estudiar la secuenciación genética del virus, lo cual ayudó a identificar su estructura y características.
A medida que la situación se desarrollaba, las autoridades de salud pública de Wuhan se enfrentaban a desafíos significativos. La saturación de hospitales y la falta de información clara sobre el virus dificultaban la respuesta inicial. En este contexto, se llevaron a cabo esfuerzos para aumentar la capacidad hospitalaria, incluyendo la construcción de instalaciones temporales para atender a los pacientes infectados. A mediados de enero de 2020, el virus había comenzado a hacer su aparición en otras provincias chinas, así como en países como Tailandia, Japón y Corea del Sur. Las autoridades sanitarias de estos países activaron protocolos de emergencia, que incluían la vigilancia de pasajeros en aeropuertos y el aislamiento de casos sospechosos. La preocupación mundial comenzaba a crecer, y la comunidad internacional prestaba atención a la evolución de la situación en Wuhan. Con el tiempo, la propagación inicial del SARS-CoV-2 en Wuhan se convirtió en un caso de estudio sobre cómo un brote puede escalar rápidamente en un mundo interconectado. Mientras tanto, la atención se centraba en la búsqueda de respuestas y la implementación de medidas que pudieran mitigar el impacto del virus en la salud pública. A medida que la situación en Wuhan se tornaba crítica, las autoridades chinas iniciaron una serie de medidas de contención para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2. El 14 de enero de 2020, se confirmó la transmisión del virus entre humanos, lo que llevó a un nivel de alerta más elevado. Las autoridades locales comenzaron a implementar restricciones en el movimiento de personas y en actividades públicas. El 20 de enero, se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Salud Pública de Wuhan, donde se discutieron las acciones a seguir. En este contexto, el 23 de enero, el gobierno de la ciudad tomó la decisión de cerrar el transporte público y restringir las salidas de la ciudad. Esta medida afectó a aproximadamente 11 millones de personas y se convirtió en un esfuerzo sin precedentes para contener el brote. Simultáneamente, se intensificaron los esfuerzos de comunicación pública. Las autoridades sanitarias comenzaron a informar sobre los síntomas del virus y las medidas preventivas, como el lavado de manos y el uso de mascarillas. Sin embargo, en este momento, la falta de información clara y la desconfianza en las fuentes oficiales generaron cierta confusión y preocupación entre la población. A medida que el virus se propagaba más allá de Wuhan, el gobierno central chino tomó medidas adicionales. Se desplegaron equipos médicos y especialistas en todo el país, y se establecieron hospitales temporales para atender a los pacientes infectados. La construcción del hospital Washenshan, que se completó en solo 10 días, simbolizó la rapidez y la magnitud de la respuesta china ante la crisis. El manejo de la pandemia también incluyó la implementación de estrictas medidas de cuarentena. En varias ciudades afectadas, se ordenó a los residentes que permanecieran en sus hogares, y se realizaron controles de salud para detectar síntomas entre la población. Las autoridades de salud pública llevaron a cabo pruebas masivas, intentando identificar y aislar casos positivos para evitar la propagación del virus. A medida que la epidemia se desarrollaba, la respuesta de China fue objeto de análisis y debate a nivel internacional. Algunos expertos elogiaron la rapidez y la eficacia de las medidas de contención, mientras que otros criticaron la falta de transparencia en la comunicación de la información inicial sobre el virus. La situación llevó a un aumento de la vigilancia y el monitoreo de la salud pública, así como a un enfoque más agresivo en el control de la propagación de enfermedades infecciosas. Las medidas de contención en China tuvieron un impacto significativo en la vida cotidiana. La economía se vio afectada, con muchas empresas cerrando temporalmente y un descenso en la actividad comercial. Sin embargo, los datos iniciales indicaron que las medidas estaban dando resultados, ya que la tasa de nuevos casos comenzó a estabilizarse en ciertas áreas. Con el tiempo, la respuesta de China a la pandemia se convirtió en un modelo de estudio para otros países que enfrentaban desafíos similares. Las decisiones tomadas en estas primeras etapas sentaron las bases para la forma en que se abordaría la crisis en una escala global, mientras que la comunidad internacional observaba atentamente el desarrollo de los acontecimientos. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, declaró que la propagación del virus SARS-CoV-2 constituía una pandemia. Esta declaración se produjo en un momento en que la enfermedad COVID-19 había alcanzado a múltiples países en todos los continentes, y los casos confirmados superaban los 120.000 en más de 100 naciones. La decisión de la OMS fue el resultado de un análisis exhaustivo del crecimiento exponencial de los casos y de la evidencia acumulada sobre la transmisión del virus. Desde su aparición inicial en Wuhan, la COVID-19 había mostrado una capacidad notable para propagarse, lo que llevó a las autoridades sanitarias de diversos países a implementar medidas de contención. Sin embargo, a medida que el virus se expandía,
se evidenció que existían variaciones significativas en la respuesta de los gobiernos, así como en la preparación de los sistemas de salud pública. Ante esta situación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó la necesidad de una respuesta global coordinada. La declaración de pandemia marcó un punto de inflexión en la percepción de la crisis sanitaria. La OMS instó a los países a actuar con rapidez y determinación, señalando que la propagación del virus requería un enfoque colectivo para contenerlo. En su discurso, el director general subrayó que la pandemia no solo afectaba la salud de las personas, sino también la economía y la vida cotidiana en general. Esta proclamación llevó a un aumento en la urgencia de las medidas de salud pública a nivel mundial. La respuesta a la declaración de pandemia fue variada. Algunos países comenzaron a adoptar medidas más estrictas, como el cierre de fronteras, la cancelación de eventos masivos y la implementación de restricciones de movilidad. Otros, sin embargo, mantuvieron enfoques más laxos, lo que generó debates sobre la efectividad de las distintas estrategias en la contención del virus. La OMS también hizo un llamado a la solidaridad internacional, enfatizando la importancia de compartir información, recursos y apoyo entre naciones. A raíz de esta declaración, la comunidad internacional comenzó a observar de cerca la evolución de la pandemia. Las organizaciones de salud pública y los gobiernos se enfrentaron al desafío de equilibrar la salud pública con el bienestar social y económico. La declaración de pandemia no solo fue un reconocimiento del estado de la situación, sino también un llamado a la acción para prevenir la propagación del virus y proteger a las poblaciones más vulnerables. A medida que los días avanzaban, la declaración de la OMS se convirtió en un momento crucial en la narrativa global sobre la pandemia. La situación obligó a los países a reevaluar sus estrategias de salud, a reforzar sus sistemas de atención médica y a prepararse para un desafío que cambiaría la forma en que el mundo enfrentaría futuras crisis sanitarias. Tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, los gobiernos de todo el mundo comenzaron a reaccionar de manera diversa ante la crisis sanitaria. Cada país adoptó un enfoque particular, influenciado por sus sistemas de salud, capacidades económicas y la situación epidemiológica interna. En Europa, varios países implementaron medidas de confinamiento de inmediato, comenzando con Italia, que el 9 de marzo cerró escuelas y universidades, seguido de un estricto bloqueo nacional una semana después. Este enfoque fue adoptado por España y Francia, que también ordenaron restricciones de movilidad y el cierre de negocios no esenciales. La rapidez de estas decisiones reflejó la urgencia de contener la propagación del virus en un continente que se convirtió en uno de los epicentros de la pandemia en esos momentos iniciales. En América del Norte, Estados Unidos adoptó una respuesta variada entre sus estados. Algunos, como Nueva York y California, implementaron órdenes de quedarse en casa, mientras que otros tomaron medidas menos restrictivas en un intento por equilibrar la actividad económica y la salud pública. La falta de una respuesta federal unificada generó críticas y debates sobre la efectividad de las medidas adoptadas. En Asia, países como Corea del Sur y Taiwán se destacaron por sus rápidas y efectivas respuestas. Corea del Sur lanzó un programa de pruebas masivas y rastreo de contactos, lo que permitió identificar y aislar casos positivos de manera eficiente. Taiwán, que había enfrentado brotes anteriores de SARS, implementó medidas preventivas desde el inicio, incluyendo el uso de mascarillas y restricciones de viaje, lo que contribuyó a mantener los números de contagio relativamente bajos. En África, la respuesta variaba significativamente entre los diferentes países. Algunos gobiernos adoptaron medidas rápidas de cierre y restricciones en el transporte, mientras que otros enfrentaron desafíos logísticos y económicos que dificultaron la implementación de tales políticas. La colaboración con organizaciones internacionales y la comunidad global fue crucial para proporcionar apoyo en términos de recursos y asesoramiento. En América Latina, las respuestas fueron igualmente diversas. Países como Brasil y México abordaron la situación de manera diferente, con el presidente de Brasil minimizando el riesgo de la enfermedad en sus primeras etapas, mientras que otros países, como Argentina, implementaron medidas de confinamiento temprano. La capacidad de los sistemas de salud en la región fue un factor determinante en la efectividad de las respuestas. A medida que la pandemia avanzaba, la presión sobre los gobiernos para actuar rápidamente aumentaba, y muchos comenzaron a adoptar medidas de estímulo económico para mitigar el impacto de las restricciones en la vida cotidiana. Las decisiones tomadas en estos momentos críticos generaron debates sobre la salud pública, la economía y la protección de los derechos individuales. La reacción de los gobiernos ante la pandemia de COVID-19 no solo reflejó su enfoque en la salud pública,
sino que también puso de relieve la interconexión global y las implicaciones políticas, sociales y económicas de una crisis sanitaria de tal magnitud. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto profundo y multifacético en los sistemas de salud de todo el mundo. A medida que el virus se propagaba rápidamente, los hospitales y centros de atención médica se vieron abrumados por un aumento repentino en la demanda de servicios. La necesidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica superó la capacidad de muchas instalaciones, lo que llevó a una crisis en el manejo de pacientes graves. En países como Italia y España, se reportaron niveles de estrés sin precedentes en los sistemas de salud. Las unidades de cuidados intensivos se llenaron rápidamente, y los profesionales de la salud se encontraron lidiando con decisiones difíciles sobre la priorización de recursos. En algunos casos, se implementaron protocolos de triage para determinar qué pacientes recibirían atención, lo que generó debates éticos sobre la asignación de recursos limitados. La escasez de equipos de protección personal, como mascarillas y guantes, afectó gravemente a los trabajadores de la salud en muchos países. La falta de suministros básicos comprometió la seguridad de quienes estaban en la primera línea de la respuesta a la pandemia. Los gobiernos y organizaciones internacionales se vieron obligados a actuar rápidamente para garantizar que el personal médico tuviera acceso a la protección necesaria para realizar su trabajo de manera segura. Además de la atención a los pacientes con COVID-19, los sistemas de salud también enfrentaron el desafío de mantener la atención de otras enfermedades. Muchos hospitales redujeron procedimientos selectivos y consultas ambulatorias para liberar recursos, lo que resultó en un retraso en el diagnóstico y tratamiento de otras afecciones. Esto planteó preocupaciones sobre el impacto a largo plazo en la salud pública, ya que muchas enfermedades crónicas pasaron desapercibidas durante el periodo de crisis. La pandemia también impulsó la adopción de la telemedicina, que se convirtió en una herramienta crucial para mantener la atención médica mientras se minimizaba el riesgo de contagio. Muchos proveedores de salud comenzaron a ofrecer consultas virtuales, lo que permitió a los pacientes continuar recibiendo atención sin necesidad de visitar físicamente las instalaciones médicas. Esta transformación en la prestación de servicios de salud abrió un debate sobre el futuro de la atención médica y la sostenibilidad de estas prácticas a largo plazo. A medida que los sistemas de salud luchaban por adaptarse a las nuevas realidades impuestas por el virus, la colaboración internacional se volvió fundamental. Los países compartieron datos, investigaciones y mejores prácticas, y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud jugaron un papel clave en la coordinación de esfuerzos globales para abordar la crisis sanitaria. La importancia de un enfoque colaborativo se destacó, especialmente en la búsqueda de vacunas y tratamientos efectivos. El impacto en los sistemas de salud no solo se limitó a la infraestructura y los recursos. La salud mental de los trabajadores de la salud se convirtió en un tema de preocupación. El estrés, la fatiga y el trauma acumulado por la lucha constante contra el virus llevaron a un aumento en los problemas de salud mental entre el personal médico. Esto subrayó la necesidad de apoyo psicológico y estrategias de bienestar para quienes enfrentaban el desafío de cuidar a los afectados por la pandemia. La crisis de COVID-19 reveló las vulnerabilidades y limitaciones de los sistemas de salud en muchos países, así como la necesidad de una mayor inversión en infraestructura, educación y preparación para futuras emergencias sanitarias. A medida que la pandemia continuaba su curso, las lecciones aprendidas en este contexto comenzaban a marcar la pauta para la resiliencia y la mejora de los sistemas de salud en un mundo cada vez más interconectado. El desarrollo de vacunas y tratamientos para el COVID-19 se convirtió en una de las prioridades más urgentes para la comunidad científica global a medida que la pandemia se expandía. Desde los primeros días del brote, investigadores de todo el mundo comenzaron a trabajar en la identificación del virus y en la comprensión de su estructura y funcionamiento. El enfoque inicial se centró en la creación de vacunas, ya que esta era considerada una de las formas más efectivas de controlar la propagación del virus. A finales de enero de 2020, los científicos lograron secuenciar el genoma del SARS-CoV-2, lo que permitió a los desarrolladores de vacunas comenzar sus investigaciones. En cuestión de semanas, varias plataformas de vacunas fueron propuestas, incluyendo vacunas de ARN mensajero, vectores virales y proteínas recombinantes. El uso de la tecnología de ARN mensajero, como las vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna, representó un avance significativo en la rapidez con la que se pueden desarrollar vacunas. Estas vacunas funcionan introduciendo una pequeña parte del material genético del virus en el cuerpo, lo que provoca que las células produzcan una proteína del virus, y a su vez, desencadenen una respuesta inmunitaria. Esta innovación permitió que las primeras vacunas fueran autorizadas para uso de emergencia en un tiempo récord, con resultados iniciales de eficacia alentadores.
A finales de noviembre de 2020, Pfizer-BioNTech y Moderna anunciaron resultados preliminares de ensayos clínicos que mostraron eficacias superiores al 90% en la prevención de la enfermedad sintomática. Estos resultados llevaron a la rápida autorización de uso de emergencia en varios países, lo que marcó un hito en la historia de la medicina. Simultáneamente, también se exploraron tratamientos para aquellos que ya estaban infectados. Varios medicamentos antivirales, como el Remdesivir, fueron evaluados en ensayos clínicos. Este medicamento, originalmente desarrollado para tratar el ébola, mostró cierta eficacia en la reducción del tiempo de recuperación de los pacientes hospitalizados. Otros tratamientos, como los corticosteroides, demostraron ser útiles en el manejo de casos graves al reducir la inflamación en el cuerpo. A medida que avanzaba la pandemia, la búsqueda de tratamientos y vacunas no solo se centró en la eficacia, sino también en la equidad en el acceso. La iniciativa COVAX, lanzada por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, se estableció para asegurar que los países, independientemente de su nivel de ingresos, pudieran acceder a las vacunas. Este esfuerzo buscó mitigar la desigualdad existente en la distribución de recursos de salud globalmente. Sin embargo, la carrera por la vacuna también generó debates sobre la seguridad y la eficacia. A pesar de la rapidez del desarrollo, los organismos reguladores enfatizaron que los estándares de seguridad no se comprometerían. La vigilancia continua y el monitoreo de efectos secundarios post-comercialización se convirtieron en componentes esenciales del proceso. A medida que se aprobaban más vacunas y se lograban avances en tratamientos, la comunidad científica comenzó a enfrentarse al desafío de la variante del virus. Las mutaciones, como las detectadas en variantes como alfa, beta y delta, plantearon preguntas sobre la eficacia de las vacunas existentes y la necesidad de ajustes en las formulaciones. El desarrollo de vacunas y tratamientos durante la pandemia de COVID-19 resaltó la capacidad de la ciencia y la colaboración internacional para responder a una crisis de salud pública sin precedentes. A medida que se continuaba investigando y actualizando las estrategias de inmunización y tratamiento, las lecciones aprendidas en este proceso marcarían el camino hacia la preparación para futuras emergencias sanitarias. La pandemia de COVID-19 expuso y amplificó las desigualdades preexistentes en el acceso a la atención médica a nivel mundial. A medida que las vacunas se desarrollaban y comenzaban a distribuirse, se hizo evidente que no todos los países y comunidades tendrían la misma capacidad para acceder a estos recursos vitales. Las brechas en la infraestructura de salud, la financiación y los sistemas políticos se hicieron más pronunciadas. Los países de ingresos altos, que contaban con mayores recursos y capacidades de negociación, aseguraron rápidamente millones de dosis de vacunas a través de acuerdos bilaterales con las empresas farmacéuticas. En contraste, muchos países de ingresos bajos y medianos enfrentaron desafíos significativos para obtener suministros suficientes. A pesar de los esfuerzos de iniciativas como COVAX, que buscaba garantizar un acceso equitativo a las vacunas, el proceso de distribución se vio obstaculizado por la escasez de financiamiento y las limitaciones logísticas. Las disparidades en el acceso a la atención médica también se vieron reflejadas en la capacidad de los sistemas de salud para manejar la pandemia. En muchos países de bajos ingresos, la infraestructura médica era insuficiente para abordar la creciente demanda de atención. Hospitales con recursos limitados enfrentaron dificultades para proporcionar equipos de protección personal y tratamientos adecuados, lo que resultó en un mayor riesgo tanto para los pacientes como para los trabajadores de la salud. Además, las comunidades marginadas dentro de los países también experimentaron un acceso desigual a la atención médica. Grupos como las poblaciones indígenas, las minorías raciales y étnicas, y aquellos que viven en áreas rurales a menudo enfrentaron barreras adicionales para recibir atención. Estas barreras incluyeron la falta de servicios de salud cercanos, el costo de los tratamientos y la desconfianza hacia el sistema de salud, exacerbada por el historial de desigualdades y discriminación. La pandemia también reveló la importancia de la comunicación efectiva y la educación en salud. En muchas ocasiones, la falta de información clara y accesible llevó a la desinformación y la reticencia a recibir la vacuna. Las campañas de concienciación y educación sobre la COVID-19 variaron en su eficacia, y muchas comunidades vulnerables no recibieron el apoyo necesario para comprender la importancia de las medidas de prevención y vacunación. El impacto de estas desigualdades no solo afectó la salud física de las personas, sino que también tuvo repercusiones en la salud mental y el bienestar social. La incertidumbre económica, el aislamiento y el miedo a la enfermedad contribuyeron a un aumento en los problemas de salud mental, particularmente en comunidades ya afectadas por la pobreza y la exclusión. A medida que la pandemia continuaba su curso,
se plantearon preguntas críticas sobre cómo abordar estas desigualdades de manera efectiva. La necesidad de invertir en sistemas de salud resilientes y accesibles se convirtió en un tema central en el debate sobre la preparación para futuras crisis sanitarias. La experiencia de la pandemia de COVID-19 sirvió como un llamado a la acción para priorizar la equidad en la atención médica y garantizar que todas las comunidades, sin importar su situación económica o social, tuvieran acceso a la atención que necesitan. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto económico global sin precedentes, reconfigurando las dinámicas de los mercados, el comercio internacional y el empleo en un corto periodo de tiempo. Desde el inicio de la crisis sanitaria, las restricciones impuestas para contener la propagación del virus, como los cierres de negocios y las limitaciones de movilidad, llevaron a una desaceleración económica drástica en muchos países. Las economías de todo el mundo experimentaron contracciones significativas. Según el Fondo Monetario Internacional, se estimó que la economía global se contrajo en aproximadamente un 3% en 2020, la mayor caída desde la Gran Depresión. Sectores como el turismo, la hostelería y el transporte fueron especialmente afectados, con millones de empleos perdidos a medida que los viajes se detuvieron y los consumidores redujeron su gasto. Los esfuerzos de los gobiernos para mitigar el impacto económico incluyeron paquetes de estímulo masivos diseñados para apoyar a las empresas, proteger los empleos y proporcionar asistencia a los ciudadanos. En Estados Unidos, por ejemplo, se implementó el programa de protección de cheques de pago, que destinó miles de millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas a mantener a sus empleados. Similarmente, muchos países europeos implementaron medidas de subsidio salarial y ayudas directas a los trabajadores afectados. Sin embargo, la respuesta económica a la crisis no fue uniforme. Los países con recursos limitados se encontraron en una situación más vulnerable, enfrentando la difícil tarea de equilibrar la salud pública y la estabilidad económica. Muchos de estos países no pudieron implementar paquetes de estímulo comparables, lo que agravó las desigualdades preexistentes y exacerbó la pobreza. El comercio internacional también sufrió un impacto significativo. Las cadenas de suministro se interrumpieron a medida que las fábricas cerraban y los puertos enfrentaban restricciones operativas. Esto resultó en escasez de productos, aumento de precios y un retraso en la entrega de mercancías. Las empresas que dependían de un flujo constante de bienes experimentaron desafíos sin precedentes, llevando a muchas a replantear sus estrategias de suministro. A medida que las economías comenzaron a adaptarse a la nueva realidad de la pandemia, se evidenció un cambio hacia la digitalización. Muchas empresas aceleraron su transformación digital, adoptando tecnologías que permitieron el trabajo remoto y el comercio electrónico. Este cambio tuvo un impacto duradero en el mercado laboral, con un aumento en la demanda de habilidades digitales y un cambio en la naturaleza del trabajo. La pandemia también puso de relieve la importancia de la resiliencia económica y la preparación ante crisis. Las empresas y los gobiernos comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de diversificar las cadenas de suministro, invertir en infraestructura digital y fortalecer los sistemas de salud pública como componentes críticos para enfrentar futuros desafíos. En el ámbito global, la recuperación económica se convirtió en un tema central de discusión, con proyecciones de crecimiento que variaban significativamente entre países y regiones. Las economías avanzadas comenzaron a mostrar signos de recuperación más rápidamente en comparación con las economías emergentes y en desarrollo, lo que llevó a preocupaciones sobre una recuperación desigual. El impacto económico de la pandemia de COVID-19 subrayó la interconexión de las economías y la necesidad de cooperación internacional para abordar los desafíos globales. A medida que el mundo avanzaba hacia la recuperación, se hicieron evidentes las lecciones aprendidas sobre la importancia de la preparación, la equidad y la sostenibilidad en el diseño de políticas económicas. La pandemia de COVID-19 provocó cambios significativos en el comportamiento social y cultural de las personas en todo el mundo. A medida que las restricciones de movilidad se implementaban y las medidas de distanciamiento social se convertían en la norma, las interacciones humanas experimentaron una transformación radical. Uno de los cambios más evidentes fue la adopción de la tecnología para mantener la comunicación y las relaciones sociales. Las plataformas de videoconferencia, como Zoom y Microsoft Teams, se convirtieron en herramientas esenciales para la interacción social, el trabajo y la educación. Las reuniones familiares, celebraciones y eventos sociales que antes eran presenciales se trasladaron al entorno digital, lo que llevó a un aumento en la creatividad en la forma en que las personas se conectaban. Sin embargo, este cambio también generó sentimientos de aislamiento y soledad en muchos, especialmente entre los grupos más vulnerables y las personas mayores. La cultura del trabajo también se vio transformada.
El teletrabajo se convirtió en una opción viable para muchas empresas, lo que llevó a un replanteamiento de la vida laboral y la relación entre el trabajo y la vida personal. Para algunos, esta flexibilidad permitió un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida, mientras que otros enfrentaron desafíos en la separación de ambos mundos, lo que a menudo llevó a un aumento en el estrés y la ansiedad. Los hábitos de consumo cultural también cambiaron drásticamente. Con el cierre de cines, teatros y museos, las plataformas de streaming y el contenido digital experimentaron un auge sin precedentes. La gente comenzó a consumir más entretenimiento en casa, lo que resultó en un aumento en la producción de películas, series y eventos virtuales. Los artistas y creadores buscaron nuevas formas de compartir su trabajo, llevando a la creación de conciertos en línea y exposiciones virtuales. La pandemia también tuvo un impacto en las tradiciones y rituales culturales. Muchas festividades, eventos deportivos y celebraciones comunitarias fueron cancelados o modificados, lo que llevó a las personas a adaptarse y encontrar nuevas maneras de conmemorar estas ocasiones. Algunas comunidades optaron por celebraciones en línea, mientras que otras llevaron a cabo eventos en formatos reducidos y con protocolos de salud. Además, la crisis sanitaria puso de relieve la importancia de la salud mental y emocional, lo que llevó a un aumento en la atención a estos temas en la cultura popular. La conversación sobre el bienestar mental se volvió más prominente, y muchas personas comenzaron a buscar recursos y apoyo para enfrentar el estrés y la ansiedad provocados por la pandemia. El contexto social también fue un catalizador para el activismo y la conciencia social. A medida que las desigualdades se hicieron más evidentes, muchos se movilizaron para abogar por la justicia social y la equidad en la atención médica. Las protestas y movimientos sociales, como el Black Lives Matter, ganaron impulso en medio de la pandemia, lo que llevó a una intersección entre la salud pública y los derechos humanos. Los cambios en el comportamiento social y cultural durante la pandemia de COVID-19 reflejan la adaptabilidad de las personas ante circunstancias extraordinarias. A medida que el mundo continuaba enfrentando los desafíos de la crisis sanitaria, las transformaciones en la forma en que las personas se relacionaban, trabajaban y se expresaban artísticamente seguirían influyendo en la sociedad en el futuro. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto profundo y transformador en el ámbito de la educación y el aprendizaje a nivel mundial. A medida que las escuelas y universidades cerraban sus puertas para frenar la propagación del virus, millones de estudiantes se vieron obligados a adaptarse a un nuevo entorno de aprendizaje que priorizaba la educación en línea. El cierre de instituciones educativas afectó a aproximadamente 1.500 millones de estudiantes en más de 200 países. Este cambio abrupto generó desafíos significativos tanto para los educadores como para los alumnos. Muchos docentes tuvieron que adaptarse rápidamente a la enseñanza a distancia, enfrentando la necesidad de aprender a usar nuevas tecnologías y plataformas de aprendizaje digital. La capacitación en el uso de herramientas como Google Classroom, Zoom y otras plataformas se volvió esencial para garantizar la continuidad educativa. Sin embargo, la transición a la educación en línea no fue igual para todos. Las desigualdades preexistentes en el acceso a la tecnología se hicieron más evidentes. Muchos estudiantes de comunidades desfavorecidas carecían de dispositivos adecuados o de conexión a Internet, lo que limitaba su capacidad para participar en el aprendizaje en línea. Esta brecha digital planteó desafíos significativos, ya que afectó el acceso a la educación y profundizó las desigualdades en el aprendizaje. Las instituciones educativas comenzaron a implementar soluciones creativas para abordar estas disparidades. Algunas escuelas distribuyeron computadoras portátiles y proporcionaron acceso a Internet a estudiantes necesitados, mientras que otras desarrollaron programas de educación a distancia que incluían materiales impresos y lecciones en vídeo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, muchos estudiantes continuaron enfrentando barreras que dificultaron su participación efectiva en el aprendizaje. El impacto de la pandemia también se sintió en la salud mental y emocional de los estudiantes. El aislamiento, la incertidumbre y la falta de interacción social contribuyeron a un aumento del estrés y la ansiedad. Las escuelas y universidades comenzaron a reconocer la importancia de la salud mental, implementando programas de apoyo y recursos para ayudar a los estudiantes a enfrentar estos desafíos. A medida que la educación en línea se estableció como una norma, surgieron debates sobre la calidad del aprendizaje y la eficacia de la enseñanza a distancia. Algunos educadores y expertos argumentaron que la educación en línea podría ofrecer oportunidades únicas de aprendizaje personalizado y flexible, mientras que otros expresaron preocupaciones sobre la falta de interacción personal y el compromiso de los estudiantes. La pandemia también aceleró la adopción de métodos de evaluación alternativos. En lugar de exámenes presenciales, muchas instituciones comenzaron a explorar evaluaciones en línea,
proyectos y presentaciones como formas de medir el aprendizaje de los estudiantes. Esto llevó a un replanteamiento de cómo se evalúa el conocimiento y las habilidades, con un enfoque en métodos más formativos y holísticos. A medida que las instituciones comenzaron a planificar la reapertura, la pandemia impulsó discusiones sobre el futuro de la educación. Muchos educadores y administradores comenzaron a considerar modelos híbridos que combinaran la enseñanza presencial y en línea, reconociendo que la flexibilidad y la adaptabilidad serían esenciales en el futuro. El impacto de la pandemia en la educación y el aprendizaje subrayó la necesidad de invertir en tecnología y en la formación de educadores para enfrentar futuras crisis. Las lecciones aprendidas durante este periodo transformador servirían como base para repensar y reconstruir los sistemas educativos, con el objetivo de crear entornos de aprendizaje más inclusivos y resilientes en el futuro. Durante la pandemia de COVID-19, la desinformación y las teorías de conspiración se propagaron tan rápidamente como el propio virus, generando confusión y desconfianza en la información sobre la enfermedad. A medida que la crisis sanitaria se desarrollaba, la cantidad de información disponible se multiplicó, y lamentablemente, no toda ella era precisa o verificada. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de información errónea. Publicaciones virales, memes y vídeos no verificados se compartieron ampliamente, a menudo superando el alcance de los mensajes oficiales de salud pública. La rapidez con la que circulaba la información, combinada con la ansiedad y la incertidumbre en torno a la pandemia, creó un caldo de cultivo propicio para la desinformación. Entre los tipos de desinformación más comunes se encontraban afirmaciones sobre el origen del virus, su tratamiento y la efectividad de las medidas de prevención. Por ejemplo, circularon teorías que sugerían que el virus era un experimento de laboratorio diseñado intencionalmente, mientras que otras afirmaban que ciertos medicamentos o remedios caseros podían curar la enfermedad, a pesar de que no había evidencia científica que respaldara tales afirmaciones. La desinformación no solo afectó la percepción pública sobre la COVID-19, sino que también impactó en la disposición de las personas a seguir las recomendaciones de salud pública. Algunas teorías de conspiración promovieron la idea de que las vacunas eran peligrosas o parte de un plan para controlar a la población. Esto llevó a un aumento en la reticencia a la vacunación en diversas comunidades, lo que complicó los esfuerzos para alcanzar la inmunidad colectiva. La respuesta de las autoridades de salud pública y de las plataformas de redes sociales ante la desinformación fue variada. Algunas plataformas implementaron políticas para identificar y eliminar contenido falso, así como para proporcionar información verificada sobre la COVID-19. Sin embargo, la efectividad de estas medidas fue objeto de debate, ya que la naturaleza dinámica de las redes sociales dificultaba el control completo de la desinformación. Además, los medios de comunicación se enfrentaron a la presión de equilibrar la cobertura de la crisis sanitaria con la responsabilidad de combatir la desinformación. La búsqueda de un enfoque que no alimentara el pánico, pero que al mismo tiempo informara con precisión, se convirtió en un desafío constante. Muchos periodistas y editores trabajaron arduamente para verificar hechos y proporcionar contexto a las afirmaciones que circulaban. La desinformación también puso de relieve la importancia de la alfabetización mediática. La capacidad de las personas para discernir entre información confiable y engañosa se volvió crucial, lo que llevó a un mayor interés en la educación sobre cómo consumir y evaluar información en línea. Iniciativas para promover la alfabetización mediática comenzaron a surgir en diversas comunidades, con el objetivo de empoderar a los ciudadanos para que tomaran decisiones informadas. A medida que la pandemia continuaba, el fenómeno de la desinformación y las teorías de conspiración se convirtió en un recordatorio de la interconexión entre la salud pública y la comunicación. La lucha contra la desinformación se evidenció como un componente esencial de la respuesta a la crisis, destacando la necesidad de cultivar confianza en la ciencia y en las instituciones de salud pública, así como la importancia de un diálogo abierto y basado en evidencia entre la comunidad científica y la ciudadanía. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto el papel crucial de la tecnología en la respuesta global a la crisis sanitaria. Desde el inicio del brote, la tecnología se convirtió en una herramienta vital para la comunicación, la atención médica, la educación y la investigación. Una de las aplicaciones más visibles de la tecnología fue en el ámbito de la telemedicina. Con el cierre de consultorios y hospitales, los servicios de salud se adaptaron rápidamente a la atención remota. Plataformas de videoconferencia permitieron a los médicos realizar consultas virtuales, facilitando el acceso a la atención médica sin riesgo de contagio. Esto no solo ayudó a aliviar la presión sobre los sistemas de salud, sino que también permitió a los pacientes continuar recibiendo atención para condiciones no relacionadas con la COVID-19. Además,
Las aplicaciones de rastreo de contactos emergieron como una estrategia clave para contener la propagación del virus. Varios países desarrollaron aplicaciones móviles que utilizaban tecnología de Bluetooth para identificar y notificar a las personas que habían estado en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19. Aunque estas aplicaciones generaron debates sobre privacidad y ética, su implementación en algunos lugares ayudó a identificar brotes y a tomar medidas preventivas. La tecnología también desempeñó un papel fundamental en la investigación y desarrollo de vacunas. La secuenciación genética del SARS-CoV-2 permitió a los científicos comprender mejor el virus y aceleró el proceso de desarrollo de vacunas. Empresas farmacéuticas y biotecnológicas utilizaron plataformas innovadoras, como la tecnología de ARN mensajero, para crear vacunas en tiempo récord. Este enfoque no solo redujo drásticamente el tiempo de desarrollo, sino que también sentó las bases para futuros avances en la medicina. En el ámbito educativo, la tecnología facilitó la transición a la educación en línea. Las escuelas y universidades adoptaron rápidamente herramientas digitales para continuar con el proceso educativo. Plataformas de gestión del aprendizaje y recursos educativos en línea se convirtieron en esenciales para mantener la enseñanza y el aprendizaje, aunque también se evidenciaron las desigualdades en el acceso a la tecnología. Las redes sociales y los medios digitales también jugaron un papel significativo en la difusión de información sobre la pandemia. Las plataformas permitieron a las organizaciones de salud pública comunicar actualizaciones en tiempo real y compartir información sobre medidas de prevención. Sin embargo, la misma tecnología que facilitó la comunicación también fue utilizada para la desinformación, lo que llevó a un enfoque dual en la lucha contra la desinformación y la promoción de información verificada. El uso de datos y análisis se convirtió en un componente crítico en la formulación de políticas de salud pública. Los modelos predictivos ayudaron a los gobiernos a anticipar la propagación del virus y a planificar respuestas adecuadas. Esta capacidad de análisis de datos permitió a los responsables de la toma de decisiones evaluar el impacto de las medidas implementadas y ajustarlas según fuera necesario. La pandemia demostró que la tecnología no solo es una herramienta para enfrentar emergencias, sino que también puede transformar la forma en que se lleva a cabo la atención médica, la educación y la comunicación. A medida que el mundo continuaba adaptándose a la nueva normalidad, el aprendizaje sobre el uso de la tecnología durante la crisis sentó las bases para un futuro más resiliente y conectado. La experiencia adquirida resaltó la importancia de la innovación y la colaboración en la búsqueda de soluciones a los desafíos globales. La comunidad científica reaccionó de manera rápida y decidida ante la pandemia de COVID-19, movilizándose para enfrentar un desafío sin precedentes. Desde el momento en que se identificó el SARS-CoV-2, investigadores de todo el mundo comenzaron a colaborar y compartir información crucial sobre el virus, su propagación y sus efectos. Uno de los primeros pasos que tomó la comunidad científica fue la secuenciación del genoma del virus. En enero de 2020, investigadores en China publicaron la secuencia genética del SARS-CoV-2, permitiendo a científicos de todo el mundo acceder a la información necesaria para desarrollar pruebas diagnósticas y tratamientos. Este acto de transparencia fue fundamental, ya que facilitó la colaboración internacional en la investigación. Los investigadores comenzaron a trabajar en diversas áreas, incluyendo el desarrollo de vacunas, tratamientos y métodos de diagnóstico. La velocidad con la que se avanzó en la investigación de vacunas fue notable. Varias empresas y universidades iniciaron ensayos clínicos en cuestión de semanas. Las plataformas de ARN mensajero, en particular, demostraron ser innovadoras y efectivas, llevando a la creación de vacunas que se desarrollaron y probaron en un tiempo récord. Este enfoque acelerado fue posible gracias a la colaboración entre instituciones académicas, empresas farmacéuticas y gobiernos, todos comprometidos en combatir la pandemia. Además, la comunidad científica se dedicó a comprender mejor los efectos del virus en la salud humana. Investigaciones sobre la fisiopatología de la COVID-19, su impacto en diferentes grupos demográficos y la efectividad de las medidas de salud pública fueron fundamentales para informar las políticas y estrategias de respuesta. Los estudios longitudinales comenzaron a surgir con el fin de evaluar las secuelas a largo plazo de la enfermedad, lo que llevó a un enfoque más integral para el manejo de la COVID-19. La pandemia también resaltó la importancia de la comunicación científica. Los investigadores se vieron ante el desafío de transmitir información compleja de manera clara y comprensible al público y a los responsables de la toma de decisiones. Durante este tiempo, muchas organizaciones científicas y académicas se involucraron en la divulgación de información basada en evidencia, buscando contrarrestar la desinformación y promover el conocimiento sobre la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo,
La comunidad científica también enfrentó críticas y escepticismo, especialmente en relación con la velocidad de desarrollo de las vacunas y las recomendaciones de salud pública. A pesar de la evidencia científica, algunos sectores de la población mostraron reticencia a aceptar las vacunas, lo que llevó a los científicos a redoblar esfuerzos en la educación y la comunicación efectiva sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. El trabajo de la comunidad científica durante la pandemia no solo fue un testimonio de la capacidad de la ciencia para innovar y adaptarse, sino que también destacó la importancia de la cooperación internacional en la investigación. La colaboración entre países y disciplinas permitió un enfoque más amplio y coordinado en la lucha contra la COVID-19, lo que estableció precedentes para la respuesta a futuras crisis sanitarias. A medida que avanzaba la pandemia, la comunidad científica continuó adaptándose a la evolución del virus, investigando nuevas variantes y ajustando las recomendaciones según la evidencia emergente. Esta respuesta ágil y colaborativa subrayó el papel esencial que juega la ciencia en la salud pública y en la defensa contra pandemias globales. La pandemia de COVID-19 dejó un legado de lecciones aprendidas que podrían tener un impacto duradero en la preparación y respuesta ante futuras crisis sanitarias. A medida que el mundo enfrentaba la complejidad de la pandemia, se hicieron evidentes varios aspectos críticos que deben ser considerados para mejorar la resiliencia global ante amenazas similares. Uno de los principales aprendizajes fue la importancia de la vigilancia epidemiológica. La detección temprana de brotes es esencial para contener la propagación de un virus. Durante la pandemia, la capacidad de los sistemas de salud para identificar y rastrear casos fue fundamental. Esto subrayó la necesidad de fortalecer las redes de vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta en todos los niveles, desde comunidades locales hasta sistemas nacionales. La colaboración internacional emergió como otro pilar crucial. La pandemia mostró que los virus no conocen fronteras y que una respuesta efectiva requiere una colaboración coordinada entre países y organizaciones. El intercambio de información científica, recursos y estrategias de respuesta fue vital para abordar la crisis. Este enfoque colaborativo debe ser reforzado y mantenido en futuras pandemias, creando redes sólidas que permitan una respuesta más ágil y eficaz. Asimismo, la importancia de la inversión en tecnología y ciencia se hizo evidente. La rapidez con la que se desarrollaron las vacunas y tratamientos fue posible gracias a años de investigación y avances tecnológicos. La inversión en infraestructura de salud, investigación y desarrollo, así como en tecnologías de información, es fundamental para garantizar que los países estén mejor preparados para enfrentar futuros brotes. La educación y la comunicación también jugaron un papel crítico durante la pandemia. La capacidad de transmitir información clara y precisa sobre la salud pública fue esencial para guiar a las comunidades en la adopción de medidas preventivas. La experiencia adquirida resalta la necesidad de establecer canales de comunicación efectivos entre científicos, autoridades de salud y la población. La alfabetización en salud y la capacitación en comunicación deben ser prioridades en la preparación para futuras emergencias. La pandemia también evidenció la vulnerabilidad de ciertos grupos y la necesidad de abordar las desigualdades en el acceso a la atención médica. Las lecciones aprendidas sobre cómo las disparidades en salud afectan la capacidad de respuesta deben llevar a un compromiso renovado para construir sistemas de salud más equitativos y accesibles, garantizando que todas las comunidades, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a atención y recursos adecuados. Por último, la experiencia de la COVID-19 subrayó la importancia de la salud mental y el bienestar en la respuesta a emergencias sanitarias. El impacto emocional de la pandemia fue significativo y afectó a muchas personas. Incluir la salud mental en los planes de respuesta y recuperación es esencial para construir comunidades resilientes que puedan enfrentar futuros desafíos. A medida que el mundo reflexiona sobre la experiencia de la pandemia de COVID-19, queda claro que la preparación para futuras pandemias requiere un enfoque integral, que involucre la colaboración, la inversión, la educación y la consideración de las desigualdades en salud. Las lecciones aprendidas en este proceso servirán como un marco para fortalecer la capacidad de los sistemas de salud y promover una respuesta más efectiva ante crisis futuras. La pandemia de COVID-19 ha dejado una huella indeleble en la historia contemporánea, transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Las lecciones aprendidas durante este periodo han revolucionado nuestras nociones sobre la salud pública, la ciencia y la colaboración internacional. La respuesta global ante la crisis ha puesto de manifiesto tanto la capacidad de la innovación y la adaptabilidad como las profundas desigualdades que persisten en nuestro mundo. Hoy, a medida que las sociedades intentan recuperarse y reconstruir, surgen preguntas fundamentales. ¿Cómo pueden los sistemas de salud ser más resilientes y equitativos?
¿Qué papel debe desempeñar la tecnología en la preparación ante futuros brotes? ¿Cómo podemos fomentar una ciudadanía informada y comprometida en la lucha contra la desinformación? La pandemia ha sido un recordatorio de la interconexión global, de que lo que sucede en un rincón del mundo puede repercutir en todos los demás. A medida que nos adentramos en un futuro incierto, es esencial reflexionar sobre el impacto que esta experiencia ha tenido en nuestras vidas y en el tejido mismo de nuestras sociedades. Las respuestas a estas preguntas y el camino hacia adelante dependerán de nuestra capacidad para aprender del pasado y actuar con responsabilidad. Mientras enfrentamos los desafíos del presente y del futuro, es crucial recordar que la historia de la pandemia de COVID-19 no solo es la historia de un virus, sino también la historia de la humanidad en su búsqueda por la salud, la equidad y la colaboración. Así, la reflexión continúa, y con ello, la oportunidad de forjar un mundo más preparado y equitativo.